Gloria al Señor, muy buenas noches. Gracias al Señor que estamos una semanita más por acá, ¿verdad? El tema de esta noche, validando la verdad, validando la sana doctrina. Validando la verdad, validando la sana doctrina. Vamos a coger algunas notas hoy, creo que vamos a tener una segunda parte de este tema. Ahora, primero que todo, bendecidos. Primero que todo es importante aclarar o recordarles o enfatizar el propósito de aquel que enseña la palabra. Aplica a pastores, maestros, evangelistas, aplica a obispos también, ¿verdad? Porque los obispos son, también la traducción correcta son pastores, son personas que enseñan. Y el propósito del que enseña, quiero que lo pongas en tus notas, por favor, el propósito de el que enseña. Pon referencia bíblica a Efesios 4:11, te voy a pedir que vayamos ahí, por favor. Efesios 4:11 al 13, por ahora, ¿no? Vamos a ir desarrollando el tema poco a poco. Efesios 4:11. Gloria al Señor. Efesios 4:11. Validando la verdad. Sabemos lo que es validar, ¿verdad? Darle valor a algo. Identificar la verdad, identificar la sana doctrina. Esa es la idea, validar, identificar lo que es sano, lo que es la verdad de Dios. ¿Estamos ahí, Efesios 4:11? Sí. Dice, y Él es Jesucristo, ¿correcto? Y Él mismo dio unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y maestros, para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, primero que todo, el propósito del que enseña es perfeccionar a los santos, bendecidos. ¿Correcto? También dice edificar, edificación del cuerpo. Edificar el cuerpo de Cristo. Perfeccionar, edificar. Ahora, la única manera, bendecido, que alguien que enseña puede lograr ese objetivo número uno es poniéndose bajo la gracia de Dios, ¿correcto? Bajo la misericordia de Dios. Porque ¿quiénes son los hombres para poder hacer esto? Tenemos que tener las herramientas en nuestras manos dadas por Dios para poder lograr este propósito. Porque los que enseñamos esta palabra de gracia, ¿qué somos nosotros, verdad? ¿Con qué competencia podemos hacerlo si la competencia no viene de Dios? Si Dios no es el que por su gracia nos revela su palabra, su evangelio, para poder lograr este propósito, perfeccionar a los santos y edificar el cuerpo de Cristo. Vea 1 Corintios 3, por favor. Mira, antes de ir ahí, vamos a leer el 13, please. Vamos a leer el 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de ¿qué? ¿Verdad? Ese es el propósito, bendecido. Entonces es perfeccionar a los santos, edificar el cuerpo de Cristo, llegar o lograr la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito del que enseña, ese es el propósito del que instruye, ese es el propósito del que exhorta. Pero tenemos que saber cómo hacer eso, ¿no? Cómo lograr ese objetivo. Porque si
es para pastor, si es evangelista, si es maestro, tienes que estar consciente de que este es tu objetivo con el cuerpo de Cristo. Si una persona que es pastor, evangelista, maestro, nunca ha leído esto, no va a lograr el objetivo. Aquí te está diciendo para el perfeccionamiento. Aquí te está diciendo para la edificación del cuerpo. Aquí te está diciendo que es para llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Si una persona no lee esto y está enseñando, está pastoreando, va a perder la meta completamente. Porque no sabe su propósito. No sabe su propósito. Ahora sí, 1 Corintios 3:9, por favor. Dice, porque nosotros colaboradores somos con Dios. Quiere decir que Dios está haciendo algo, pero nosotros colaboramos con Él, ¿correcto? Él es el que está haciendo algo, somos colaboradores con Dios. Vosotros, dice el apóstol Pablo a la iglesia en Corintios, labranza de Dios. ¿Qué es una labranza? Es una tierra, ¿correcto? El labrador va y labra, abre esa tierra para después entonces sembrar, ¿correcto? Esa es una labranza. Quiere decir que cada uno de nosotros somos una labranza de Dios. Él está sembrando en nosotros para que nosotros podamos ser edificados y perfeccionados. Pero para poder ser labranza, Dios colabora con el hombre que Él pone para enseñar, para corregir y para instruir en justicia, que son los pastores, maestros, evangelistas. Dice el 9 otra vez, porque nosotros colaboradores somos con Dios, vosotros labranzas de Dios sois. Ahí están las dos partes, ¿no? El que colabora con Dios y el que recibe ese beneficio. Dice después, edificio ¿de quién? De Dios sois. ¿Qué es edificio? Un edificio que se hace. Se edifica, ¿verdad? Se va construyendo, se le va poniendo los bloques, las paredes, pero hay un fundamento, ¿correcto? Dice el 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como sabio maestro de obra puse el fundamento, mas otro, ¿qué hace? Edifica sobre él, sobre ese fundamento. Empero cada uno vea cómo edifica sobre él. En unas versiones dice cómo sobre edifican. También dice cómo prosigue el edificio. Cómo prosigue el edificio, correcto. Entonces, labranza, edificio, edificar, perfeccionar. Pon en tus notas, por favor. Los que enseñan edifican a la iglesia de Cristo. 2 puntos, pon 2 puntos. Los que enseñan edifican a la iglesia de Cristo. 2 puntos. Asegurarse que ese edificio, los que enseñan, edifican a la iglesia de Cristo. 2 puntos. Asegurarse que ese edificio está siendo construido. Como siempre, yo voy a repetir, mi hermanito. Los que enseñan, edifican a la iglesia de Cristo. 2 puntos. Asegurarse que ese edificio está siendo construido, levantado y edificado correctamente. Asegurarse que ese edificio está siendo construido, levantado y edificado correctamente. Porque está hablando de edificar, ¿verdad? Está hablando de comenzar una construcción sobre un fundamento, el cual es Jesucristo, el cual pone el apóstol Pablo como perito arquitecto o sabio maestro de obra. Entonces el que sobreedifica sobre ese fundamento tiene que darse cuenta de que tiene que ser responsable para que cuando ese edificio esté bien edificado, no se caiga, ¿no? Continúen tus notas, por favor. El que edifica correctamente, edifica con buenos materiales de construcción. El que edifica correctamente, edifica con buenos materiales de construcción.
En el caso de la iglesia, con la sana doctrina. En el caso de la iglesia, con la sana doctrina. De regreso a Efesios 4:12, por favor. Efesios 4:12. Gloria al Señor. Efesios 4:12. Entonces dijimos que el propósito del que enseña, del que está a cargo de la iglesia, del cuerpo de Cristo, es este que leímos: para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio. Quiere decir que tú quieres que esa persona que está recibiendo esa enseñanza esté listo para ser también partícipe de la obra del ministerio, ¿no? Que haga lo mismo que tú haces. Para el que sirve para servir, para el que enseña para enseñar, para el que dice, creo que es en Romano, para dar misericordia, el hospedador para hospedar, pero que lo hagan con el conocimiento correcto. Dice, para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo mismo que leímos en 1 Corintios 3, del 9 al 10, ¿no? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Quiere decir que todos debemos de tener una misma mente y un mismo parecer. Unidad de la fe, porque la fe es algo específico, ¿correcto? No podemos creer en cualquier cosa. Creemos en algo específico. Correcto. Y el apóstol Pablo dice, mira, la fe, tiene que haber una unidad en la fe. Todos tenemos que creer, ¿qué cosa? Lo mismo. Sí. No podemos creer diferente, bendecido. Tenemos que creer lo mismo. Y eso es parte de la edificación, del perfeccionamiento de la iglesia. Dice el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Por eso es que toda enseñanza debe ser cristocéntrica. Amén. Toda enseñanza. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dijo, yo pongo el fundamento, ¿el cual es quién? Cristo. Jesucristo. Entonces, si yo voy a edificar sobre ese fundamento, mi enseñanza, mi doctrina, tiene que ser cristocéntrica. Y aquí te lo está confirmando el apóstol Pablo, hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento. Quiere decir que todos debemos de pensar lo mismo también del Hijo de Dios, ¿correcto? Dice, unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto. A la medida de la estatura, de la plenitud, ¿de quién? Nuestro enfoque es ese, Cristo Jesús. Él es nuestro modelo, Él es nuestro fundamento, Él es nuestro tema de enseñanza. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de todo lo que nosotros podemos ser. Edificar sobre Él es lo correcto. El 14. Dice, para que ya no seamos niños. Ese es el objetivo, ¿no? Para que ya no seamos niños. ¿Cómo logramos eso? El perfeccionamiento a los santos, la edificación del cuerpo de Cristo, llegar a la unidad de la fe, llegar al conocimiento del Hijo de Dios, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados de aquí para allá por todo viento de ¿qué? Doctrina. Diferentes doctrinas, ¿verdad? Dice todo viento de doctrina. Diferentes doctrinas. Dice, por la estratagema de los hombres que con astucia acechan para engañar. Antes, hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, del cual todo el cuerpo bien ligado entre sí y compacto, por lo que cada coyuntura suple, conforme a la operación eficaz en la medida de cada miembro, hace el aumento del cuerpo para la edificación del mismo. ¿En qué? En amor, ¿verdad? En caridad, en amor. Por lo tanto, bendecido, estando consciente de esta realidad del propósito del que edifica sobre el fundamento, yo personalmente tengo que decir que es un deber y un compromiso edificar de esta manera sobre la vida de ustedes y sobre la vida de las personas que nos escuchan.
Y no solamente es una meta, es un deber, es una obligación. La persona que entiende que Dios es el que lo está viendo a uno, tiene un compromiso muy grande con esto que uno enseña. Porque al final del día nosotros estamos diciendo o tratando de explicar o tratando de dar un mensaje de lo que Dios dice en su palabra. No lo que nosotros oímos como maestros de la palabra, no lo que nosotros sentimos como maestros de la palabra, no, es lo que está, ¿qué cosa? Escrito en el Evangelio, ¿correcto? Entonces la responsabilidad es enseñar, es instruir en el Evangelio, es exhortar a una cosa, bendecido, a que tú permanezcas firme en la esperanza. Ese es el propósito que yo tengo, que cuando tú salgas de acá, donde no podemos conversar, no podemos tener una enseñanza en ese momento, que tú te vayas con la capacidad de permanecer en la esperanza a la cual estamos llamados. Ese es el objetivo. Y no solamente permanecer, sino permanecer sin fluctuar de lo que creemos. Si nosotros logramos a través de este ministerio eso en la vida de las personas que nos escuchan, en la vida tuya, en la vida mía, personalmente, con el Evangelio, entonces vamos por muy buen camino. Mira lo que dice Colosenses 1:23, por favor. Colosenses 1:23. Dice, estamos ahí, ¿verdad, bendición? Colosenses 1:23. Dice, si empero permanecéis en la fe, fundados y firmes, y no seáis movidos ¿de qué? De la esperanza del Evangelio que habéis ¿qué? Oído. El cual fue predicado. Él te dice cuál es el que oíste, ¿verdad? Dice, el cual fue predicado a toda criatura que está debajo de ¿dónde? ¿Qué significa eso? El mundo entero, ¿no? Porque el mundo entero está debajo del cielo. Entonces, cada hijo de Dios llamado, escogido desde antes de la fundación del mundo, tiene que permanecer en el Evangelio revelado por Jesucristo al apóstol Pablo. Vamos a leerlo otra vez, bendecido. Sin embargo, o empero, si permanecéis en la fe, fundados y firmes, y no seáis movidos de la esperanza. Nuestra esperanza está puesta en ¿quién? En Jesucristo. Si nuestra fe comienza a variar y a cambiar, ya no estamos firmes en la esperanza. Si nosotros ponemos nuestra esperanza en obras, en rituales, en falsa doctrina, ya no estamos firmes en la fe, no estamos firmes en la esperanza. Sin moveros, dice, de la esperanza del Evangelio. ¿Cuál es la esperanza del Evangelio? Cristo Jesús. ¿Nuestra esperanza de qué? De gloria. ¿Sí o no? Eso no es lo que dice el Evangelio. El cual fue predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. Entonces el título de la enseñanza o del estudio se llama Validando la verdad, la sana doctrina. Pon en tus notas, por favor, ¿cómo validamos lo que nosotros, y esto es a lo que me refiero, bendecido, cómo validamos la sana doctrina, cómo validamos la verdad? ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero que cuando tú y yo salimos de este lugar de aprender el Evangelio, la gracia del Señor, y nosotros escuchemos, veamos y nos encontremos con diferentes experiencias, podamos decir esto sí y esto no. Quiere decir que cuando yo escucho algo en Facebook, en Instagram, con un amigo, con un testigo de Jehová, con un adventista, con cualquier persona que traiga a nuestros oídos o a nuestra vida algo. ¿Cuál es nuestro criterio para validar que es algo sano, que es una sana doctrina, que es algo verdadero, que es algo de parte de Dios? ¿Cómo validamos nosotros? ¿Qué criterio usamos para esa sana doctrina, para eso que estamos escuchando?
Para discernir la verdad. Pon en tus notas, y esta es la respuesta, bendecido, que yo te puedo dar. Solamente por lo que está escrito. Solamente por lo que está escrito. Si no está escrito, no hay nada. Si no hay evidencia bíblica escrita, no hay nada. Amén, gloria a Dios. Y no importa que tan bonito suene, ¿verdad? No importa que tan persuasivo sea, si no está escrito, no vale nada. Pon en tus notas, por favor, en las cartas del apóstol Pablo, las expresiones, como está escrito, porque escrito está y os he escrito, aparecen 39 veces. En las cartas del apóstol Pablo, las expresiones como está escrito, porque escrito está, os he escrito, aparecen combinadas 39 veces. Quiere decir que lo que está escrito es ¿qué? Importante, ¿no? Importante. Vea 1 Corintios 4:6. Sí, 4:6. 1 Corintios 4:6. Bendecido, la idea es de que cuando nosotros salimos de aquí nos vayamos preparados con una información sana, ¿no? Para nuestras vidas. Y que no fluctuemos, que si escuchamos algo permanezcamos firmes en lo que hemos aprendido. ¿Estamos ahí? 1 Corintios 4:6 dice: y estas cosas, hermanos, he pasado por ejemplo a mí y a Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está ¿qué? Escrito, hinchándoos por causa de otro el uno contra el otro. Entonces el ejemplo del apóstol Pablo que él dice y Apolos es no pensar más allá de ¿qué? De lo que está escrito. No le añadimos, bendecido. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de eso. ¿Qué necesidad nosotros tenemos de añadirle al Evangelio? Absolutamente nada. Mira esta otra exhortación, 2 de Tesalonicenses 2:15. 2 de Tesalonicenses 2:15. 2 de Tesalonicenses 2:15. Cuando estamos ahí, dicen amén, gloria a Dios. Amén. Abba Padre, Cristo vive, Cristo viene. Esperemos que pronto. ¿Ah? 2 de Tesalonicenses 2:15, ¿verdad? Amén. Dice, así que hermanos, estad, ¿qué cosa? Firmes y retened, ¿qué cosa? La doctrina que habéis sido enseñados, sea por palabra o por qué, o por carta nuestra. El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia en Tesalónica que se mantengan firmes en la doctrina, en lo que han sido enseñados, en lo que aprendieron, ya sea por lo que escucharon del apóstol Pablo y de los colaboradores de Pablo, o por las cartas que el apóstol Pablo mandó. Esa es la exhortación. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo quiere que cuando él no estuviese ahí y estas personas escuchasen otra doctrina, por ejemplo los judaizantes que andaban detrás de las iglesias que el apóstol Pablo fundaba para dañarlas, ¿verdad? Mezclar, darle levadura a esa masa y decirles tienes que circuncidarte, tienes que obrar, tienes que hacer esto, tienes que hacer rituales, tienes que hacer un montón de cosas. El apóstol Pablo quería que estos hermanos en estas iglesias se acordaran de las enseñanzas que ellos habían recibido de parte de él y de los colaboradores de Pablo y que estuviesen firmes en esa sana doctrina. ¿Por qué? Porque Efesios leímos que ese es el propósito del apóstol, que ese es el propósito del pastor, que ese es el propósito del maestro y del evangelista, ¿sí o no? Edificar, perfeccionar y que todos tuvieran una ¿qué? Una misma mente y un mismo parecer, la unidad de la fe, bendecido.
Vete al 15 otra vez y vamos a leerlo completo, el 15, 16 y el 17. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis sido enseñados, sea por palabra o por carta nuestra. Bendecido, yo creo que tú recibas esta exhortación para tu vida, que mantengamos firme nosotros lo que hemos aprendido, si tú ves evidencia de lo que estamos aprendiendo, en lo que leemos, ¿correcto? Amén. Dice, nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Aleluya. Consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Ahora, Pablo, bendecido, es definitivo con este asunto de la doctrina, con este asunto de la enseñanza. Yo sé que esto lo leemos mucho, pero vamos a leerlo otra vez. Gálatas 1:6, por favor. Gálatas 1:6. Gálatas 1:6. Que estar firme, ¿verdad? Amén. Gálatas 1:6, bendecidos, por favor. Estoy maravillado de que tan pronto, o sea, ya, qué tristeza el apóstol Pablo, de ser tan pronto. Oh my God, que los acabo de engendrar, dice él en el Evangelio. Y dice, tan pronto os hayáis traspasado, trasladado de aquel que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. ¿Os llamó cómo? ¿A qué os llamó? A la gracia de Cristo. Qué lindo, bendecido. El cual no es otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, o sea que, anatema, bendecido. Ese es el propósito de la enseñanza de esta noche. Que tú y yo sepamos que cuando salgamos de aquí permanezcamos firmes en la gracia al que Él os ha llamado. Él nos ha llamado a esta gracia maravillosa. Vamos a permanecer y estar firmes en esta gracia gloriosa del Señor. Porque esta es nuestra esperanza, ¿correcto? Dice el 8. Mas si nosotros o un ángel del cielo, bendecido, pueden haber muchas cosas, señales, ¿verdad? Pero si viene con otro mensaje que no sea la gracia a la cual nosotros fuimos llamados, no hay nada. Mas si nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que hemos predicado. Ahí está la clave, bendecido, de los hijos de Dios hoy en día. Saber cuál es el evangelio que se predicó. Porque si no lo conocemos, caemos en errores. Porque aquí te está diciendo, fíjate, dice, mas si nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos predicado. Entonces hay que saber cuál es ese evangelio para poder entonces comparar, ¿sí o no? O sea, dice, maldito. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguien os predicare otro evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Porque pensando yo ahora a los hombres, persuado yo ahora a los hombres o a Dios, o procuro de agradar a los hombres, porque si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. ¿Es como que definitivo y firme Pablo en este asunto? ¿Es importante este asunto de la doctrina, bendecido? Sí es importante. Muy importante. Es todo para el Evangelio, para nosotros. Empero, dice, os hago saber, hermanos, él va a confirmar aquí a esta iglesia en que lo que ellos han aprendido es la verdad. ¿Por qué? Porque él quiere que sepamos validar lo que escuchamos y ver si es verdad o no es verdad, si es sano o no es sano. ¿Cuál es el criterio que nosotros vamos a usar para poder, bendecidos, identificar qué es verdad o no en un mundo afuera que está bombardeado? Bombardeado por información. Entonces, nosotros tenemos que saber cómo validamos esa verdad que estamos aprendiendo. ¿Cómo validamos lo que sí es con lo que no es? Para permanecer ¿cómo? Firmes. Dicen, pero os hago saber, hermanos, que el evangelio que os ha sido predicado por mí no es según hombre, porque ni yo lo recibí de hombre, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. Sino por revelación
de Jesucristo. Gloria al Señor. Bendecido. Una última cosita. Pon en tus notas, por favor. La importancia de la enseñanza que recibimos. La importancia de la enseñanza que recibimos. Gloria a Dios. Como primera referencia bíblica vamos a ir a 2 de Tesalonicenses 3:6. 2 de Tesalonicenses 3:6, por favor. La importancia de la enseñanza que recibimos. Dice: ahora os mandamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anduviere fuera de orden, y no conforme a la doctrina que él recibió de nosotros. Una exhortación fuerte, ¿no, bendecido? Segunda referencia a lo que te dije que pusieras, que es la importancia de la enseñanza que recibimos. 1 de Timoteo 4:13, por favor. Ahí mismito está el que sigue. 1 de Timoteo 4:13. Dice: entre tanto que vengo, ocúpate, ¿en qué cosa? En leer, sí, en exhortar, ¿y en qué? Y en doctrina. ¿A quién le dijo eso? A Timoteo. Entonces, mientras él esperaba al apóstol Pablo para que fuese a esa congregación, le dice: mira, lee, exhorta en doctrina, en enseñanza. Y última referencia al último punto que dijimos, Tito 1:9, dice: reteniendo firme, esa palabra otra vez, ¿no? Reteniendo firme la palabra fiel, como le ha sido, ¿qué? Enseñada. O sea, si yo voy a retener este evangelio, tengo que ser fiel aún a ese acto de retener esta verdad en mi vida. Gloria a su nombre. Para que pueda exhortar y convencer con sana doctrina, sí, Señor, a los que contradicen. Mira el 10, bendecido, porque hay muchos contumaces y habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de ¿quién? ¿Y qué andaban haciendo los judíos? Mandando a la gente a obrar, a hacer rituales, a circuncisión, etcétera, ¿correcto? Terminamos con Tito 2:7, por favor, ahí mismo. Estamos ahí, ¿verdad? Dicen: todas las cosas dándote a ti mismo por ejemplo de buenas obras, en la doctrina mostrando incorrupción, honestidad, sinceridad. ¿Qué dice el 8? ¿Palabra qué cosa? Palabra sana, que no puede ser condenada. Para que el que es del partido contrario se avergüence, no teniendo mal alguno que decir de vosotros. ¿Qué criterio usamos nosotros para validar lo que escuchamos y darle, en otras palabras, el visto bueno, correcto? Porque al fin y al cabo estamos siendo bombardeados con información. Validamos la verdad con lo que está escrito, ¿correcto? Amén. Si no está escrito, bendecidos, ¿qué pasa? No hay nada. No hay nada. Tenemos que recordar el propósito de aquellas personas que enseñan, que es para la perfección de los santos, edificar la unidad de la fe, una misma mente, un mismo parecer. Amén. Tenemos que edificar con responsabilidad. El que edifica es como que si fuese un constructor, ¿correcto? Sí, tiene que poner las piezas correctas para que cuando un viento, como dicen Efesios, viento de doctrina, ¿qué cosa? No tumbe ese edificio. Pero bendecido, queremos ser responsables los que enseñamos, que los que nos escuchan y nosotros mismos que nos enseñamos de lo que enseñamos, cuando nos edificamos, cuando vengan los vientos de doctrina, no nos muevan. Y nosotros sigamos en nuestra esperanza gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Recuerda que las palabras o las expresiones como está escrito, porque está escrito, y también os he escrito, aparecen 39 veces en las cartas de Pablo. La importancia de la enseñanza para poder edificar a la iglesia del Señor. Gloria a su nombre. Ese es el único propósito, bendecido. Ojalá que los que nos escuchan también y nos van a escuchar por la página de internet, si son pastores, si son maestros, si son evangelistas, yo humildemente les digo a ellos
que no tienen otro propósito en su vida cuando se paran delante de una congregación, sino es esta: perfeccionar y edificar a la iglesia. No es sonar como un motivador, no es esa la idea. Es edificar a la iglesia con algo espiritual. No podemos pensar como el mundo piensa. Preguntas, respuestas, dudas. ¿Estamos bien?